Y bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Carlos Monedero, quien se encuentra en Colombia, asistió a la toma de posesión de Gustavo Petro y pues desde allá, desde Bogotá, pudimos conversar sobre este momento que usted vio y sobre la importancia de la llegada de Petro, un presidente de izquierda, allá en Colombia. Vamos a ver esta entrevista. Este fin de semana fue muy especial, quizá para toda la izquierda latinoamericana, pero para todos los latinoamericanos por la llegada de Petro al poder allá en Colombia. El mensaje de Petro por muchas vías es muy importante para cualquiera que viva en esta región, pero también para otras partes del mundo, y me da muchísimo gusto poderlo analizar aquí en el espacio de los periodistas con Juan Carlos Monedero, quien está justamente ahora mismo allá en Bogotá. Bienvenido a los periodistas. Gracias. ¿Cómo estás, Alejandro? Un saludo, un placer estar con vosotros y con vuestra audiencia. Muchísimas gracias. Pues por muchas partes podemos empezar, en realidad, porque la llegada de Petro tiene mucho significado para la región. Lo primero y muy importante porque va directamente a una de las políticas más promovidas desde el norte, desde Estados Unidos, y tiene que ver con la declaración que hace Petro con respecto al fracaso de la guerra contra las drogas. Estados Unidos se enfrenta ahora con que México y Colombia, dos de los países que le han ayudado en esta guerra históricamente, pues ahora han decidido decirle, no, es muy alto el costo y es mucho el fracaso, Juan Carlos Monedero. Claro, yo creo que si hay un país que puede hablar, ¿no?, de los estragos de la lucha, de la guerra contra las drogas, es Colombia, porque ellos han puesto el grueso de los muertos, ¿no? Mientras que en Estados Unidos son los principales consumidores y ellos mueren por sobredosis, ¿no?, y por la propia intermediación que ellos ponen en marcha. Bueno, pues en Colombia lo que ha alimentado, ¿no?, la prohibición y la concepción que puso en marcha Estados Unidos de lucha contra las drogas se ha traducido sobre todo en mafias, se ha traducido en el paramilitarismo, se ha traducido en un negocio que ampara al fin y al cabo la delincuencia, ¿no? Y que es lo que ha impedido que durante todos estos años un país como Colombia, que tiene todas las probabilidades para ser un país próspero, pues estuviera encadenado. Ha sido muy claro Petro. Estados Unidos, Europa, si ustedes son los consumidores, no nos condenen a nosotros a ser los productores de una mercancía prohibida que por el hecho de su prohibición nos genera mucho dolor, mucha muerte, mucha destrucción y mucha violencia. Hay un punto donde él habla sobre la violencia que se ha generado desde el Estado a partir de la justificación de la lucha contra las drogas. Y me parece fundamental tanto para México como para Colombia. Claro, porque la lucha contra las drogas en esa concepción vertical, ¿no?, que viene de los Estados Unidos, que renuncia a los derechos humanos, que construye incluso simbólicamente a través de las series, a través de las películas, una imagen, ¿no?, del narco como un ser al cual hay que destruir, ¿no? Por tanto, todos los avances en derechos humanos, todos los avances penitenciarios, toda la concepción de que la pena lo que busca es reinsertar, ¿no?, al delincuente, desaparece y empiezan a justificarse las ejecuciones sumariales, las ejecuciones extrajudiciales. Claro, y eso a su vez construye unos ejércitos muy poco democráticos. Es decir, cuando tú estás autorizando al ejército en la lucha contra el narco a hacer cualquier tipo de barbaridad, ese comportamiento termina regresando a la propia ciudadanía, que es una cosa que tiene que aprender cualquier demócrata. Cuando un ciudadano en México o en España o en Colombia decide, ¿no?, tolerar, mirar para otro lado cuando el ejército o la policía ejecuta algún tipo de delincuente que tiene una construcción social negativa generalizada. Los terroristas, los narcos, la gente lumpen, los inmigrantes. Bueno, pues que sepan que cuando ustedes toleran ese tipo de comportamientos contra esos enemigos, al final se lo van a aplicar a ustedes. Y que, por tanto, la lucha contra el narcotráfico ha generado ejércitos que se han convertido en problemas para la democracia. Es decir, que al final nos encontramos con que el ejército, en muchos momentos en México, pues eran los responsables del tráfico, o en otros lugares, ¿no? Nos hemos encontrado con que el ejército son los que hacen el tráfico. Y en Colombia ocurrió algo similar con el hecho terrible
de los falsos positivos, es decir, que el ejército en ese comportamiento ajeno al Estado de Derecho y ajeno a la rendición de cuentas decide asesinar a miles de inocentes y presentarlos como guerrilleros vistiéndoles con las ropas con el único fin de cobrar una recompensa extra por esos asesinatos. Cualquier demócrata y cualquiera que piense que es momento para atender la pobreza y para atender la desigualdad en la región, podría ver la llegada de Petro pues como una nueva oportunidad que se suma a la oportunidad que representa la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en México, y bueno, está la esperanza de que llegue Lula en Brasil, pero también eso conlleva responsabilidades. Juan Carlos Monedero, ¿cuáles son las principales responsabilidades que asumen estos gobiernos ahora progresistas de izquierda frente a los que están esperando que algo pase? Aquí, Alejandro, hay una discusión que nos está de alguna manera envenenando, ¿no?, a los teóricos de la ciencia política con una mirada crítica, ¿no? La última vez que se puso en marcha la lucha armada fue, si mal no recuerdo, en el 94, con el levantamiento zapatista, que fue 2 años antes, se había levantado el presidente Chávez y aquello no funcionó. El zapatismo que funciona es el zapatismo de los rifles de madera, no el zapatismo de los rifles de verdad. Y por tanto, desde que cae la Unión Soviética en el año 91, la lucha armada deja de ser una posibilidad política y todas las fuerzas políticas de la izquierda se reconvierten en fuerzas electorales, ¿no?, que compiten en el campo electoral y ganan elecciones y pueden cambiarse muchas cosas, ¿no?, que es la primera oleada de transformaciones que yo estoy convencido de que empiezan con el fracaso, la caída del sistema en el año 88 en México, ¿no?, que yo creo que eso es el primer elemento donde ya está habiendo una respuesta contra el modelo neoliberal que va a poner en marcha muy pronto, ¿no?, el PRI en el 82 con ese giro, ¿no?, con Miguel de la Madrid, y que realmente golpea, por supuesto, a los sectores populares, golpea en México a los grupos de izquierda, pero golpea incluso también a un sector del PRI que siempre había tenido esa concepción estatista, ¿no?, y en esa concepción de que el Estado tenía responsabilidades. En el 82, en esa estela, ¿no?, de la Margaret Thatcher, de Helmut Kohl, de Ronald Reagan, el PRI se hace neoliberal y no es extraño, ya digo, que haya esa respuesta en el 88 y que se caiga. Un año después va a ser el Caracazo en Venezuela, y va habiendo, ¿no?, ya digo, respuestas contra ese modelo neoliberal, pero que están dejando de ser respuestas armadas porque no funcionan, no van a ningún lado y no tienen el apoyo popular, se convierte en simplemente una violencia que no tiene un apoyo popular, es terrorismo, y van evolucionando hacia fórmulas políticas, ya digo, electorales que renuncian de manera explícita a la violencia y a la lucha armada. El problema es que esos primeros gobiernos de cambio pudieron hacer cosas, sacaron a decenas de millones de personas del hambre y de la pobreza en América Latina, los gobiernos de Chávez, de Lula, de Correa, de Evo Morales, de Néstor Kirchner, etc. El problema ahora, Alejandro, es que la derecha ha aprendido. La derecha regresó diciendo: no vais a volver a agarrarnos con el pie cambiado. Y entonces ha habido un control mayor de los medios de comunicación, han puesto en marcha el lawfare, esta guerra jurídica, donde pueden encarcelar a Lula sin pruebas y lo sacan del juego electoral sin pegar un tiro. Y encima los medios de comunicación se encargan de decirle a esas personas que sacó Lula de la pobreza: no, es que este presidente tuyo no era tan bueno porque era un ladrón y un corrupto, ¿no? Y por tanto desactivan la posibilidad de que la gente que mejoró su vida con el gobierno de Lula pueda protestar en la calle para defender a su presidente. Han conseguido también fragmentar a las fuerzas políticas de la izquierda, que llegan a los gobiernos con frentes amplios, con negociaciones con amplios sectores. En México pues se negocia con sectores empresariales, Petro ha tenido que negociar también el gran pacto histórico con el Partido Conservador, el Partido Liberal, los Verdes, la Causa R, es decir, partidos políticos menos los uribistas, capaces de construir una mayoría para poder transformar las cosas. La conclusión final de todo esto que te he contado es que cada vez hay más gente que está teniendo la duda de si con la democracia liberal se puede hacer política progresista, porque están estrechando el margen. Porque si te encarcelan con jueces corruptos y policías corruptos y medios de comunicación corruptos, si en algunos lugares aplican la violencia, Iván Duque
deja el gobierno de Colombia con un balance de 930 líderes sociales asesinados durante su mandato. 930. Si te encarcelan, si te asesinan, si te impiden ganar elecciones porque te manchan políticamente y la gente no te vota. Si te hacen corridas bancarias, te presionan desde el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para que no puedas hacer la política que ha votado la gente, porque si no, te suben el riesgo país y no te dejan gobernar. Si incluso llegado el caso y todo eso no sirve, te hacen golpes de Estado clásicos, como ocurrió en Bolivia o como le ocurrió a Mel Zelaya, no va a ser extraño que cada vez más gente diga ¿qué pasa con la democracia liberal? Por tanto, solamente lo planteo como un mensaje que estamos reflexionando, porque ya digo, si nosotros que pensamos, yo soy un firme convencido de que hay que dar la lucha electoral, de que hay que ganar las instituciones, de que no es igual México con López Obrador que con Peña Nieto, ¿no? Pero López Obrador tiene que poder hacer la política para la cual le votaron los mexicanos. Y Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y Yone Belarra tienen que poder hacer en España la política para las cuales les votaron. Y en Colombia, Petro tiene que poder hacer las políticas que le acaban de votar la mayoría de los colombianos. Pero si no pueden, estamos de alguna manera teniendo democracias vacías. Democracias vacías que tiene el problema de que como la izquierda quiere hacer la pelea institucional porque ha renunciado a la lucha armada, ¿quién queda para representar el enfado con la política? La extrema derecha. Y por eso también se explica que tenemos en nuestros países a la izquierda defendiendo la institucionalidad vacía de democracias de mediadas y a una extrema derecha que sigue siendo neoliberal, hablando en contra de la política, diciendo que los políticos son todos iguales, que la política no sirve para nada y justificando, ya digo, un regreso a posiciones de extrema derecha. Hay un tema con la prensa en toda la región. Es más, hay un tema con la prensa en todos nuestros países, porque Estados Unidos incluso no se exime de este problema de la sumisión de los medios y los periodistas a los poderes de facto en las distintas regiones. ¿Qué vamos a hacer con eso, Juan Carlos Monedero? Cada vez estamos más convencidos de que se hace 100 años, 150 años, en el caso del sufragio masculino, peleamos por el voto para dejar de ser súbditos y poder ser ciudadanos hoy, o peleamos por unos medios de comunicación veraces, plurales, objetivos e independientes, o vamos a volver a ser súbditos, ¿no? Como decía Malcolm X, pues vamos a amar al verdugo y vamos a odiar a la víctima. En España, lo hemos comentado en alguna ocasión, ha ocurrido una cosa muy mágica, y es que de repente, como en la obra picaresca del Diablo Cojuelo, el diablo ha levantado los tejados y hemos podido escuchar unos audios donde periodistas que le cuentan al país que ellos son progresistas y que son objetivos. Hay casos en México, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero hay casos en México de periodistas que dicen, no, yo soy progresista. En España, el periodista, el canal progresista, que era La Sexta, resulta que se reúne con comisarios delincuentes, con políticos delincuentes, con jefes de la unidad de delincuencia económica sinvergüenzas, para pactar la construcción de pruebas contra, en ese momento, los adversarios políticos que eran Podemos. ¿Qué haces, Alejandro, si el responsable máximo de la policía contra los delitos económicos te inventa cuentas bancarias? Si hay jueces corruptos que no indagan mucho y las dan por ciertas. Si hay periodistas corruptos que presentan esas pruebas como la demostración objetiva sin necesidad de juicio de que esa persona es culpable. Y hay políticos que en el Parlamento construyen, ¿no?, un caso terrible contra esos políticos que representan ese sector de la izquierda, no te queda hueco por ningún lado, ¿no? Y por eso yo creo que la reflexión sobre los medios de comunicación hoy en día es una de las reflexiones centrales. Es condición necesaria para volver a pensar la democracia. Creo que no es condición suficiente. Creo que hace falta repensar los partidos políticos, creo que hay que repensar las unidades regionales. En Europa estamos en guerra porque la Unión Europea no está haciendo su trabajo como unidad regional. Si Estados Unidos es capaz de doblarle el brazo a un país, deberá resultarle más complicado doblarle el brazo a toda una región. Por eso en América Latina, cuando llegan los gobiernos neoliberales, rompen la UNASUR y siempre han estado peleando para que México no perteneciera a ningún tipo de organismo regional latinoamericano que no fuera la OEA.
Bueno, pues hoy en día tenemos que hacer un esfuerzo para concientizar a la ciudadanía de que tiene que tener información veraz y que tiene que pagar por esa información veraz. Es decir, que igual que la gente siempre ha colaborado para sostener a sus partidos políticos, ha hecho cajas colectivas para sostener huelgas, ha hecho un esfuerzo económico para tener una política diferente, tenemos que hacer un esfuerzo económico para tener unos medios de comunicación veraces, para tener unos medios de comunicación que te cuenten lo que pasa y que no ocurra como en el chiste ese gráfico que creo que comentamos en algunas de las veces que hemos tenido la ocasión de charlar, un padre diciéndole a su hijo, pero ¿cómo va a ser mentira lo que dice la televisión si coincide exactamente con lo que yo pienso? ¿No? Entonces, somos seres pensantes, somos animales racionales y las palabras construyen realidad. La palabra perro al final muerde, porque si piensas que muerde no entras en la casa, y la palabra fuego te hace huir cuando alguien grita fuego, ¿no? Es verdad que la palabra pan no te sacia el hambre, pero sí que te construye conciencias que hace que tomes determinados comportamientos, ¿no? Y por tanto, ya digo, ellos lo aprendieron, los sectores conservadores, que necesitaban controlar los medios de comunicación, controlar no solamente las radios, las televisiones y los periódicos, sino controlar también Hollywood, controlar los dispositivos ideológicos. Tú ves una película de los años 60 y es mucho más progresista que cualquier cosa que veas de Hollywood. Ahora mismo que está preñada, ¿no?, de los estereotipos de la política exterior norteamericana. Ahora mismo van 4 años ya del presidente Andrés Manuel López Obrador, le quedan 2 años si no hay en México reelección. Es algo que se ganó en una lucha armada y que los mexicanos respetamos mucho, la no reelección. Pero 6 años son en realidad muy pocos para provocar un cambio. Quizá hay posibilidad de que Morena se extienda todavía a otros 6 años con una presidenta o un presidente que pueda tomar las banderas del presidente López Obrador, pero el tiempo siempre nos está presionando, Juan Carlos Monedero, siempre está presionando sobre todo a los gobiernos de progresistas o de izquierda que tienen todas las variables en contra y que tienen que pelear siempre contra todos los poderes de facto. Y pues eso es lo que tenemos, se acaba el tiempo. Claro, porque la lógica vital de una persona no coincide con los ciclos electorales, ¿no? Y por tanto, incluso la lógica económica ni la lógica empresarial es mucho más continuada en el tiempo. Cuando hubo el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, cuando entró aquel loco de la Guardia Civil con una pistola, un golpe organizado por la Casa Real del rey Juan Carlos I, todo se ha dicho, porque pensaban que con un golpe blando iban a disciplinar a una transición que pensaban que se estaba yendo de madre, ¿no? Entonces, cuando entra este loco, ¿no?, en el Parlamento pegando tiros y pegándole también tiros al diccionario y diciendo se sienten, coño, ¿no? Que eso paralizó a España, la disciplinó durante mucho tiempo, fue un golpe que triunfó, porque logró todos los objetivos de entrar en la OTAN, de aumentar el gasto militar, de frenar la exhumación de los asesinados por el franquismo durante la guerra y la posguerra, obligó a los sindicatos, ¿no?, a hacer un acuerdo conjunto con la patronal. Fue un golpe triunfante, ¿no?, un golpe de clase triunfante, pese a que se presenta que el rey, que fue el que estaba entre los organizadores, luego se fue presentado y construido como el que paró el golpe, ¿no? Bueno, pues esa noche el presidente del Banco Banesto, el Banco Español de Crédito, dijo: yo esa noche me fui a dormir, porque ganase el golpe o fracasase, el banco al día siguiente iba a ser igual, ¿no? Entonces, hay decisiones políticas que le cambian la vida a las personas, pero que a la lógica sistémica no se la cambian, ¿no? Entonces, claro, 6 años no basta para cambiar un país. No basta. Necesitas, ¿qué?, mínimo 15 años, ¿no?, para que realmente haya una lógica. El Partido Socialista, que por eso tiene un sueldo tan importante, gobernó 14 años. Y en esos 14 años sí que le dio tiempo a establecer una serie de cambios sustanciales. Yo coincido contigo en que la reelección tiene elementos positivos, otros elementos no son positivos, ¿no? Yo creo que 2 reelecciones está bien, ¿no? Una sola es excesivo porque deja la sensación de que no te da tiempo. ¿Por qué 6 años? O sea, ¿dónde está la magia de que 6? ¿No? ¿Dónde está
¿Por qué 6 y no 5? ¿No? ¿Por qué no 8? ¿No? Entonces, a mí me parece sensato que pudiera haber al menos una reelección, ¿no? Pero lo que está claro es que si López Obrador quiere continuar su tarea transformadora, necesita un elemento continuador. Y el elemento continuador es Morena, no hay otro. Y yo creo que cuando el presidente López Obrador, que en algún momento dijo, como sigan ustedes en las peleas internas, en este ruido, me voy al PT, ¿no? Recuerdo que yo me quedé de piedra porque dije, no, por favor, no puede hacer eso porque es que sin un partido de nuevo tipo, sin un partido que sea al mismo tiempo partido y movimiento, es que los cambios no llegan a buen puerto, ¿no? Y entonces el presidente López Obrador creo que le empezó a dedicar tiempo al partido, ¿no? Y allí buscó también una dirección que fuera capaz, ¿no? de no solamente ganar elecciones, que es esencial, sino también empezar a articular un partido que necesita sobre todo formación. Por ejemplo, en la nueva etapa de Morena, creo que la tarea no solamente lo que ha podido articular, ¿no? Desde la presidencia del partido, sino también el Instituto de Formación, ¿no? Con Rafael Fisgón y ese esfuerzo que López Obrador se dio cuenta, dijo, toda la plata para la formación, porque es que ese es el canal que te va a permitir ciudadanos que te van a defender, ciudadanos que van a defender la democracia y por tanto van a defender a los gobiernos que defienden la democracia, ¿no? Entonces, ya digo, creo que lo que estoy viendo en México es una reflexión sobre la necesidad de que Morena no se convierta en un partido burocratizado, que no se convierta en un aparato de transmisión de los mandatos de arriba, sino que realmente sea un partido que tenga discusión interna, tiene que tolerar la disidencia siempre molesta en un partido, siempre disturba, pero es necesaria. En Podemos, su momento más luminoso era cuando había una derecha, que era el errejonismo, había una izquierda, que era el trotskismo, y había una corriente principal que representaba a Pablo Iglesias. Ahí fue su mejor momento. Cuando empezaron a alimentar desde los medios de comunicación a Errejón de que él era el mero mero, ¿no? Que era el verdadero gallo, y le empezaron a llenar la cabeza, ¿no? De ruido, le presentando en encuestas de que si él se presentaba en un partido él solo, él iba a arrasar. Fue entonces cuando él rompe con Podemos para sacar un diputado, él, ¿no? O sea, que rompió, le quitó 13 diputados, 14 a Podemos, generó la sensación de ruptura, él sacó solamente uno, el único que ganó fue el sistema, que convenció a alguien de dentro para romper el partido, envenenándole, ya digo, con estos cantos de sirena. Si López Obrador cuida a Morena, creo que está teniendo la mejor garantía de la continuación de su tarea, más aún que quien sea la persona que le sustituya. Porque la continuidad no está en las personas, la continuidad está en los programas, está en los proyectos, está en la ciudadanía que te reclama que vayas en determinada dirección. México es un país presidencialista donde la presidenta tiene mucha fuerza al ser elegida directamente por el pueblo, y eso puede llevarte a despreciar las instancias intermedias como los partidos políticos. La derecha se lo puede permitir, porque los que mandan cuando gobiernan la derecha no están ni en el PAN, ni en el PRD, ni en el PRI. Los que mandan están en otro lado, ¿no? Y eso saben cuáles son la continuidad. Pero la izquierda no puede hacer eso. Y por eso creo que la suerte de la cuarta T va a ser la suerte de Morena. Por último, para no abusar, como creo que ya lo hice de tu tiempo, Juan Carlos Monedero, vi los comentarios que ha habido, la crítica que ha habido de este señor Felipe, que algunos españoles llaman rey. Vi que pues fue tildado de irrespetuoso por no ponerse de pie cuando pues pasa un símbolo de la emancipación de los latinoamericanos, la espada de Bolívar. Y hay más de fondo en eso también, porque fue abucheado, todavía no pasaba la espalda, fue abucheado, porque hay sí un reclamo, no a la figura del rey propiamente, sino a lo que ha significado la presencia de los intereses españoles en la región. ¿Lo ves así? ¿Es una especie de llamada de atención a España? Sí, me ha parecido enternecedor que digas, Alejandro, que algunos españoles lo llaman rey. Lo llama la Constitución española del 78, hasta más de 30 veces, ¿no? Que lo menciona, ¿no? Para que quedase claro que España es un reino, ¿no? A veces es verdad que un reino bananero, pero un reino, ¿no? Sí, yo estaba allí presente y me pareció bochornoso.
porque es no entender el sentir de los pueblos, ¿no? No lo sintió el presidente saliente, Iván Duque, que en un gesto infantil, pueril, estúpido, le niega al presidente ya que ha ganado las elecciones, Petro, que pueda hacer la toma de posesión con la espada de Bolívar presente, ¿no? Y le dice, no, no te la voy a prestar. Y Petro le dice, pero soy el presidente. No, hasta que no tomes la posesión no eres el presidente y por tanto no te dejo la espada, ¿no? Que es que hay que ser miserable, ¿no? Entonces fue muy hermoso y muy emocionante, ¿no? Cuando jura respetar la Constitución y trabajar para el pueblo y le pone la banda presidencial. Le pone la banda presidencial el presidente del Congreso y la hija de Carlos Pizarro, uno de los asesinados del antiguo M-19 al cual perteneció también Gustavo Petro, y que fue una manera de reivindicar la lucha de los que se jugaron la vida para que hoy fuera posible que en Colombia hubiera un presidente progresista, un presidente de izquierdas, ¿no? Entonces es muy hermoso, ¿no? Y todo el mundo lloraba y todo el mundo estaba muy emocionado. Petro se emocionó. Y por supuesto la hija de Carlos Pizarro, María José Pizarro, se emocionó, ¿no? Porque era un momento muy mágico, ¿no? Era bueno, pues eso, como los imaginarios, ¿no? de México, ¿no? Los que fallecieron en Tlatelolco, ¿no? O pasado mañana los de Ayotzinapa, ¿no? Que de alguna manera haya un reconocimiento en la presidencia de México de que toda esa gente ha muerto para que haya democracia en México, ¿no? Entonces, ese gesto hermoso de que para que haya democracia en Colombia murió mucha gente, el M-19 entregó las armas, hizo la apuesta política y mataron a 4.000 miembros de la Unión Patriota, a 4.000, es decir, los exterminaron, ¿no? Y por eso las FARC dijo, pues si nos vais a matar, nos vamos a la guerrilla, ¿no? Porque por lo menos nos defendemos. Bueno, pues ese gesto después muy hermoso que entra la espada de Bolívar, porque el primer gesto que hace, nada más jurar, Petro dice, ahora que soy presidente constitucional, casa militar, tráiganme inmediatamente la espada de Bolívar, carajo, ¿no? O sea, entonces es como todo el mundo aplaudiendo, diciendo, sí, ¿no? Ya es el presidente, y ahora esta cosa pueril que había hecho Iván Duque, en vez de irse con un poquito de gallardía, se va como un payaso, ¿no? Perdón por los payasos, ¿no? Y entonces, ya como presidente, y entran los cuatro, ¿no? Militares con las galas, portando la urna de cristal donde está la espada de Bolívar, ¿no? Entonces se puso en pie toda la plaza, se pusieron en pie todos los presidentes latinoamericanos, se puso en pie Boris, se puso en pie Lucho Arce, y el rey, con sus largas piernas, sentado, sonriendo, sin darse cuenta de que él no puede tomar esa decisión, porque eso es lo terrible. Es una decisión que no le compete a él, le compete al gobierno de España, porque por la Constitución el rey es irresponsable y todos sus actos tienen que ser refrendados por el gobierno o algún ministro o por el presidente del gobierno, ¿no? Entonces, si hay un gobierno de izquierdas en España que respeta a los gobiernos del cambio, como el de Gustavo Petro, porque si gobernase la derecha, el rey haría lo que le gustaría a Iván Duque, como ocurrió en la anterior toma de posesión. Pero es que ahora gobierna en España un gobierno progresista y por tanto el rey tiene que haber interpretado la voluntad del gobierno progresista, que es levantarnos para darle nuestra señal de respeto al símbolo de la independencia latinoamericana, que lo hacen hasta los generales que han sido derrotados en buena lid, respetan al general que te ha derrotado, ¿no? Y que el rey de España se levante, ¿no? Y muestre respeto a la espada de Bolívar sería una señal de la relación que algunos queremos de España con América Latina y que no terminamos de lograrla precisamente porque en este tipo de gestos sigue habiendo una voluntad de alguna manera colonizadora que no nos representa a los españoles y que estando yo allí en la plaza esta tarde voy a intentar decírselo al presidente Petro y plantearle mis disculpas, ¿no? Porque el rey no se hubiera levantado, igual que recuerdo en la Feria del Libro del Zócalo pedir disculpas por la conquista, ¿no? Al final me voy a quedar yo como el que está pidiendo disculpas todo el rato por los comportamientos de los gobiernos españoles cuando les corresponde a ellos, porque yo no soy nadie, ¿no? Yo no represento nada por mucho que fundar un partido, ¿no? En fin, la conclusión es que en España Podemos ha pedido cuentas por ese comportamiento del rey, porque el rey no es nadie para hacerle un feo, para hacer un desprecio al símbolo
de millones y millones de latinoamericanas y de latinoamericanos. Un enorme privilegio en el día después tener a Juan Carlos Monedero aquí en Los Periodistas, así que, pues bueno, no tengo más que agradecimiento. Muchísimas, muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero. Gracias a vosotros por el espacio y ha habido una cosa muy hermosa. En Colombia en estos días había un reconocimiento del giro de México hacia América Latina. Aplaudieron cuando anunciaron la presencia, ¿no?, del canciller Ebrard y de la compañera, ¿no? Hubo un aplauso muy, muy encendido, muy querido, ¿no? Eso se nota. Igual que se abucheó muy fuerte a Lasso, al presidente de Ecuador, porque está persiguiendo a la oposición, se abucheó también al rey de España, se ignoró a mucha gente, ¿no? Se aplaudió profundamente al presidente de Chile, a Gabriel Boric, ¿no? Yo creo que el aplauso que se le dio a México es una señal de que México ha regresado al continente latinoamericano y que los latinoamericanos lo agradecen profundamente. Así que, de alguna manera, invito a la gente que escucha vuestro programa que entre a ver la toma de posesión, porque seguro que se van a emocionar. Así va a ser. Muchas, muchas gracias, Juan Carlos Monedero. Hasta pronto. Un abrazo grande. Gracias.